Afinal, é todo. Como assim? Afinal, vai cair tudo que você deu até hoje. No va a caer todo. Algunos temas no van a caer. Pero ustedes sí van a tener que estudiar todo. Tá. nossa. Ok. Pero no va a caer todo, ¿verdad? Pues sí. Mas vai ser mais básico. Sí, van a ser más tranquilos que las parciales. Vai ter mais fechado ou mais aberto? Más fechado. Tudo fechado? Creo que todo, pero muy poco abierto, porque para corregir mucho. Pero no se estresen, no hay problema. Tampoco para el internado. Sim. ¿Cuándo empieza el internado? A gente não sabe se Acho é a que é. última de maio ou a primeira de junho. Semana. No suspense. É, eles falam Mayo que o junio. ou é a última de maio ou a Acho que hoje é só a última aula, porque vem a prova. Calma. Después ya no hay revisión. Sí, revisión. Revisão. Ai, Pero aula mismo. Entonces vamos a quedar nada Muy bien, vamos con trauma de intestino delgado. Vamos a hablar por separado, colon y recto por separado. Intestino delgado es algo muy favorable también. Muy parecido a lo que hablamos de estómago. Buen aliado del cirujano es el intestino delgado, muy noble. Cualquier tipo de lesión del intestino delgado funciona bastante bien. ¿Cómo se manifiesta primeramente? ¿Verdad? Como es una víscera hueca, ¿les parece que es más por trauma cerrado o por trauma penetrante? Penetrante, ¿verdad? Arma blanca, segundo lugar, proyectil, arma de fuego, casi siempre intestino delgado, colon también están ahí lesionados. En fin, la clínica del paciente también es muy florida. ¿Verdad? Como hay perforación de víscera hueca, el paciente desarrolla una peritonitis muy marcada también, fácilmente con irritación peritoneal, y por tanto la parotomía va a ser siempre indicada. Si es programa de fuego, ni que decir, porque es una indicación absoluta. ¿Pero? Ya durante la intervención quirúrgica, ¿cuál es la premisa que tienen que manejar de intestino delgado? La premisa es que hay que reparar siempre. ¿Qué significa eso? Si hay una herida, ya sea por arma blanca o arma de fuego, la premisa es que siempre hay que hacer sutura primaria, hay que hacer la sutura del intestino. Hay algunas situaciones, por ejemplo, que hay varias lesiones cercanas, unas de otras, sobre todo cuando es por arma de fuego. Imagínense, varias lesiones muy cercanas, muy contiguas. Entonces muchas veces en lugar de hacer sutura de cada uno, tenemos que hacer una resección de ese segmento y una anastomosis de los cabos. Pero la tendencia es siempre reparar. ¿Okay? Antiguamente se dejaba mucho ileostomía. ¿Qué significa ileostomía? Abocar el ileo o el yeyuno a la pared. Hoy día es casi un error o una burla dejar una ileostomía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el paciente con ileostomía tiene una morbilidad. Difícil es manejar una ileostomía porque tiene muchísimo débito. El paciente se deshidrata, pierde electrolitos, con todas sus consecuencias. También es muy común que el contenido es muy ácido del intestino delgado, genera una dermatitis que muchas veces el paciente está como una carne viva ahí de la pared abdominal. Entonces hoy día ileostomía, ni pensar, solamente se justifica cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. ¿Okay? Hice una laparotomía, el paciente tiene lesiones intestinales, pero está inestable. El anestesista está gritando como loco pidiendo terapia. En ese caso, no se recomienda hacer anastomosis o sutura. ¿Por qué les parece? Muchos dirán por el tiempo. Es más rápido hacer una ileostomía y llevar al paciente rápido a la terapia. En parte también, pero no es la principal razón. Cuando el paciente está chocado, tenemos que recordar el concepto de shock. ¿Quién me puede decir qué es el concepto de shock? Generalmente tiene hipotensión, pero no es el concepto de shock. El paciente tiene hipoperfusión periférica. Significa que la sangre no está siendo direccionada a la periferia, está principalmente en los órganos diana, cerebro, ¿verdad? Entonces probablemente esa anastomosis que yo hago en un paciente inestable
no va a tener suficiente irrigación sanguínea y por lo tanto tiene riesgo de filtrar. Porque ustedes saben que es necesario sangre para que ocurra la cicatrización. ¿Entienden? Por esa razón, paciente inestable hemodinámicamente, no puedo hacer anastomosis. Ahí sí sería la única situación que se justifica hacer una ileostomía. ¿Okay? En las otras situaciones entonces tengo que tratar de reparar. Si se puede hacer sutura primaria, es decir, reparación simple de la herida, a veces es necesario reavivar un poco los bordes y suturar la herida. Cuando hay varias heridas contiguas o cuando es una herida transfixiante, es decir, que atravesó esa asa intestinal, o cuando hay también una lesión del meso y por lo tanto hay compromiso de la vitalidad, entonces en esos casos resección de los anastomosis. Eso es en general el intestino delgado. No es necesario ni siquiera dejar, no es obligatorio, la tendencia cada vez más es evitar usar sonda nasogástrica en estos pacientes. Incluso hay protocolos que dicen que el paciente puede salir en sus primeras horas ya comenzar a alimentarse y no va a filtrar eso. Muy parecido a lo que dijimos en el estómago. Digo claro entonces. Colon. El colon es un poco más problemático porque el contenido del colon es mucho más séptico, es prácticamente materia fecal. Y peor aún cuanto más cerca del colon sigmoide esté. Entonces vamos a dividir el colon, que naturalmente se divide luego en dos mitades, el colon derecho y el colon izquierdo. Si la lesión es en el colon derecho, teóricamente el contenido es un poco menos séptico, ¿cierto? Entonces cuando la lesión es en el colon derecho, ¿puedo hacer reparación primaria o puedo hacer anastomosis? Sí puedo. El colon derecho puedo hacer si es que las circunstancias son favorables. ¿Qué significa circunstancias favorables? Vamos a cambiar. No puedo hacer sutura primaria o resección de anastomosis. ¿En qué situaciones? Pasó más de 4 horas del trauma. El paciente se recibió una herida por arma de fuego o por arma blanca en Capitán Pau hace 6 horas, 7 horas. Llegó acá, pasó ya más de 4 horas. Es un criterio. Segundo, es una herida transfixiante, atravesó cara anterior y cara posterior del colon derecho. Tercero, al abrir el abdomen yo veo que hay derramamiento de materia fecal del contenido del colon en la cavidad, una contaminación ya. El meso está lesionado también. ¿Sí? O el paciente está hemodinámicamente inestable. En esas circunstancias no puedo hacer reparación primaria o mucho menos resección y anastomosis. Si el paciente tiene estas situaciones que yo mencioné, voy a hacer colostomía. Voy a cerrar el cabo distal y voy a abocar el cabo proximal. Pero si el paciente está hemodinámicamente estable, fue una herida por arma blanca, menos de 4 horas de evolución, al abrir el abdomen no hay mucho derramamiento de materia fecal, el meso está con vascularización conservada, ¿puedo hacer sutura? Puedo hacer. Eso en el colon derecho. ¿Sí? Ahora, colon izquierdo, prácticamente materia fecal ya listo sépticamente. Entonces, colon izquierdo, el principio es que siempre voy a tener que hacer ostomía. No puedo hacer reparación primaria, no puedo hacer resección y anastomosis. Entre comillas, cada vez más la tendencia es, muchas corrientes hablan de hacer igual de acuerdo a las circunstancias, utilizando las mismas variables que acabamos de mencionar. Colostomía significa abocar el colon hacia afuera. Una colostomía. El término ostomía hace referencia a eso, ¿verdad? Entonces, en forma práctica para nosotros, colon derecho va a depender de esas situaciones que dijimos. Grado de contaminación, tiempo transcurrido de la lesión, la estabilidad del paciente, si hay o no lesión del meso, ¿okay? Si es una herida transfixiante o si la herida, si la lesión abarcó más del 50% de la circunferencia de esa asa intestinal. Si ocurrieron esas situaciones, entonces tengo que hacer ostomía. Colon izquierdo no hay discusión, siempre ostomía, de forma práctica. El recto
va a depender, porque ustedes saben que el recto tiene una porción intraperitoneal y una porción extraperitoneal. En la porción intraperitoneal siempre se recomienda la reparación del recto, la sutura, y la confección de una colostomía proximal como una medida de protección. Voy a suturar la lesión allá del recto y voy a hacer una colostomía en asa. ¿Para qué? Para que la materia fecal salga por esta colostomía y el recto pueda cerrarse, pueda cicatrizar. ¿Sí? Eso es en el intraperitoneal. En la lesión del recto extraperitoneal, además de la colostomía de protección, se tiene que colocar un drenaje perineal en el espacio retrorectal, en el espacio presacro, porque es una zona que puede contaminarse, puede infectarse, entonces hay que dejar un drenaje, colocar un drenaje a través de la región perineal. Eso es relacionado al intestino. Esta es una clasificación que básicamente hace referencia a esas variables que tenemos que tener en cuenta para decidir o no una reparación primaria. La clínica de estos pacientes que no mencionamos ahora, tanto en el colon como en el intestino, es lo mismo. Como hay perforación intestinal, hay una marcada peritonitis, una toxemia que cuanto más pasan las horas comienza a manifestarse. Puede haber algún sangrado intestinal también. Los métodos de diagnóstico, la simple radiografía de tórax no hace el diagnóstico por el neumoperitoneo, pero habitualmente la marcada peritonitis ya indica la exploración quirúrgica. Ahora sí, traumas de las vías urinarias. Vamos a ser bien prácticos también aquí. Traumas renales, primeramente. ¿Sí? ¿Cuál es la premisa? Es un órgano retroperitoneal, entonces se cumplen ahí los criterios también. Es un órgano bastante bien resguardado, por tanto, para que haya lesión de riñón en trauma cerrado, el mecanismo del trauma tuvo que ser muy importante y por tanto suele haber lesiones asociadas muy frecuentemente. También puede verse en traumas abiertos. Ahí está, ¿eh? 15% como lesiones crónicas, solamente 15%, el resto asociado a otras lesiones. Tiene una clasificación también de las lesiones renales, tampoco le vamos a dar mucha importancia, lo que sí quiero que sepan es que a partir del grado 3 de una lesión renal hay extravasación urinaria, que es una de las situaciones que ameritan intervención quirúrgica. Hay una extravasación urinaria. Y en ese sentido, lo que siempre se pregunta, ¿cuál será el estudio o el estándar en un trauma renal? Una tomografía, como es retroperitoneal, cumplimos el mismo principio. Tomografía de abdomen y pelvis con contraste de triple fase. Esta es el único sobrenombre que le vamos a agregar a nuestra tomografía. ¿Sí? Generalmente hablamos de tomografía con doble contraste, ¿verdad? Oral y endovenoso. Todo eso aquí, pero de triple fase. ¿Qué significa eso? Tenemos que valorar la fase arterial de la tomografía, la fase venosa y una tercera fase que sería la fase excretora para valorar si hay extravasación urinaria. Entonces eso siempre se pregunta de forma discursiva. El método de diagnóstico o el estándar del trauma renal, tomografía de abdomen y pelvis con contraste de triple fase, nombre y sobrenombre del estudio. La clínica, hematuria franca, paciente con trauma de abdomen, con hematuria, lo primero que tenemos que pensar es lesión renal. Segundo, lesión de vejiga. El gran diferencial de ambos es que generalmente la hematuria de la lesión renal suele acompañarse de inestabilidad hemodinámica, puede acompañarse de inestabilidad hemodinámica. El grado de la hematuria no siempre refleja el grado de la lesión renal. Si a veces tienen una hematuria escasa, no significa que será una lesión simple o menos leve. ¿Okay? A veces la hematuria es solamente microscópica, es algo muy paradójico. No sé si estos tiempos, esta última semana tuvieron prácticas en el hospital, tuvimos algunos pacientes con lesión renal. No tuvieron ni siquiera hematuria macroscópica y la lesión renal feísima, grado 4. La gran tendencia, como todo
Trauma cerrado es el manejo conservador, solamente si hay inestabilidad hemodinámica que no responde a la reanimación o cuando en el estudio contrastado se valora extravasación urinaria, ahí es donde se indica la cirugía. Trauma renal é mais comum que o de bexiga? El trauma renal es más común. Recuerden que la vejiga a su vez ya es un órgano hueco, entonces se lesiona más comúnmente el trauma penetrante. A menos que la vejiga esté llena. La vejiga llena suele ser lesionado en un impacto directo en la región supracúbica. Directamente hablando sobre la lesión de vejiga, que ya sigue después, la clínica del paciente con lesión de vejiga es hematuria también, pero no suele alterar hemodinámicamente al paciente. La vejiga tiene una porción intraperitoneal y una porción extraperitoneal. Si se lesiona la vejiga en su porción intraperitoneal, ¿dónde va a derramarse la orina? Hacia la cavidad peritoneal. Generalmente es la parotomía exploradora. Si se lesiona la vejiga en su porción extraperitoneal, manejo conservador. No hace falta la parotomía exploradora. Solamente catéter urinario, sonda vesical, por 15 días y eso se cura en forma espontánea. No necesita intervención clínica. Gran diferencia en lesión de vejiga intraperitoneal y extraperitoneal. Estos son los estudios que dijimos. Ahora, la tomografía de abdomen con contraste de triple fase, la ecografía no es tan buena para las lesiones renales, pero puede evidenciar ya hematoma, ¿verdad? El urograma excretor, la extravasación de orina. Ureterales no son muy habituales, las lesiones ureterales, como son órganos huecos, se lesionan más en traumas penetrantes, es más rara en los traumas cerrados. Diagnóstico también con hematuria, una hematuria muy escasa, no suele alterar hemodinámicamente al paciente, y el diagnóstico por excelencia es por el urograma excretor, un estudio de la funcionalidad de las vías urinarias que determina ahí la extravasación urinaria. Uretra, prácticamente ya habíamos mencionado esto en la primera clase de trauma de abdomen. El trauma de uretra es una situación que afecta prácticamente casi en su totalidad al sexo masculino. Más del 90% de las lesiones de uretra ocurren en el sexo masculino por la anatomía natural de la uretra. La uretra, ustedes saben que se divide en 4 partes. En forma regional se lo divide en uretra anterior y posterior. Es la posterior que incluye la prostática y membranosa en las que terminan siendo lesionadas con mayor frecuencia. La uretra posterior, 90% de los casos. No es la uretra que está visible ahí en el canal peneano. Es la uretra que está en el canal pélvico y generalmente el mecanismo del trauma es un trauma cerrado con fractura de huesos de la pelvis y son estos fragmentos óseos de la pelvis que terminan lacerando la uretra posterior. Por eso que tenemos aquí los signos de sospecha de lesión de uretra: hematoma perineal, fractura de pelvis, ¿verdad? Hematoma escrotal. Hematuria no es un signo de lesión de uretra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la uretra está seccionada, no puede pasar sangre ni orina por ahí. El paciente está con ganas de orinar intensa y no puede, está con un globo vesical, un vejigoma le dicen, ¿verdad? Entonces, cuando tengo sospecha de lesión de uretra, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el estudio o el estándar para confirmar o descartar? Uretrocistografía retrógrada. Por el canal uretral voy a colocar una pequeña sonda, 1 o 2 centímetros, y inyectar contraste. Y luego tomar una placa radiológica. Y debería mostrar el trayecto de toda la uretra y la tinción de la vejiga. Pero cuando hay una lesión de uretra, hay fuga de contraste. Este mismo estudio es válido para la lesión de vejiga. Si es que confirmo lesión de uretra, contraindicado catéter urinario, o por lo menos el catéter urinario transpeneano, ¿verdad? Voy a tener que colocar un catéter vesical directamente a través de la pared abdominal, una cistostomía, para poder evacuar esa orina, aliviar al paciente y también cuantificar la diuresis. Y luego la lesión de uretra será un tratamiento diferido con el especialista, con el urólogo. Dicho sea de paso, son
lesiones muy frustrantes para el médico, para el paciente, porque un espacio anatómico muy estrecho, altísima tendencia a fibrosis, ¿verdad? El paciente tiene una situación, una comorbilidad de por vida en relación a la lesión del uretra. Solamente para terminar ahí, que no está aquí, pero quiero que anoten ahí. También como parte del trauma abdominal, muchas veces encontramos ninguna lesión del abdomen, o sea, ninguna lesión de la cavidad peritoneal. Hace poco nos pasó eso. Un paciente joven, accidente de moto, tenía inestabilidad hemodinámica, cirugía, laparotomía, todos los órganos de la cavidad peritoneal limpios, ni siquiera había sangre. El gran problema estaba en un hematoma del retroperitoneo. Ese es todo un capítulo del trauma de abdomen. ¿Sí? Me gustaría que anoten ahí para profundizar en sus lecturas. Hematoma retroperitoneal. Y en ese sentido, solamente algo práctico les quiero pasar. El retroperitoneo se divide en zonas. ¿Recuerdan las zonas del retroperitoneo por anatomía? ¿Está bien? ¿Alguien recuerda? Zona 1 del retroperitoneo es la zona central. ¿Qué órganos encuentran en la zona central del retroperitoneo? Grandes vasos. Si yo realizo una laparotomía y hay un gran hematoma en la zona central, ¿cuál va a ser la conducta? Tengo que explorar ese hematoma. Tengo que abrir el retroperitoneo, poner un capacete, un chaleco antibala, abrir el retroperitoneo y explorar si hay lesión de vena cava, si hay lesión de aorta, si hay lesión de arterias renales. Y si encuentro eso, entonces por eso me puse el capacete y todo. Una situación grave. Zona 2 son las zonas laterales. Las zonas laterales que incluyen los riñones, incluyen las vías urinarias. Si al hacer una laparotomía encuentro que hay hematoma en zona 2, no siempre se explora. La mayoría de las veces no se toca. ¿Qué es lo que pasó con este caso que les comento? Hematoma en zona 2 izquierda. No se toca. A menos que sea un hematoma expansivo pulsátil. ¿Bien? Hematoma y yo veo que está creciendo y está pulsando. Entonces ahí sí se explora. Si es un hematoma no pulsátil, no expansivo, no se toca. Cerrar nuevamente. Y zona 3 es la zona pélvica. La zona pélvica tampoco se explora a menos que sea un hematoma pulsátil, un hematoma expansivo donde evidencia lesiones ilíacas, vasos ilíacos, vena y arteria. Eso sería hematoma retroperitoneal. ¿Sí? Y finalmente este concepto que cada vez más va ganando espacio también en el capítulo de trauma de abdomen. Control de daños. Control de daños no solamente es válido para abdomen, eso quiero que metan en la cabeza. Control de daños es un término general que se puede aplicar a traumas cervicales, por ejemplo, a traumas de los miembros. Cualquier maniobra quirúrgica que se realice de manera a salvar la vida del paciente, no definitiva, pero para salvar la vida del paciente, es control de daño. En el caso del abdomen, ¿verdad? Esto se lleva a cabo en pacientes críticos que sufrieron un traumatismo abdominopélvico básicamente devastador, esos pacientes que han sido arrollados por un camión, por ejemplo, y están críticos, están hemodinámicamente inestables, acidóticos, están al borde de la muerte. Entonces los llevamos a quirófano tratando de realizar maniobras quirúrgicas rápidas que salven su vida. No van a ser maniobras definitivas, solamente para salvar la vida del paciente, si es que se logra, ¿verdad? Y básicamente tiene tres etapas. La primera etapa es la intervención quirúrgica como tal, que clásicamente no debería durar más de 30 a 40 minutos. ¿Sí? Eso es lo ideal, lo que recomienda el ATLS. En esos 30 a 40 minutos yo tengo que tratar de controlar dos grandes cosas. Primero, cualquier hemorragia. Por ejemplo, el hígado está partido en el medio, yo no voy a perder tiempo de 4 horas tratando de suturar, de colocar aquellas compresas empaquetadas ahí, ¿verdad? Si hay una vena que está sangrando, no voy a hacer una anastomosis venosa, voy a ligar eso, voy a colocar clamps vasculares. Eso se llama control de la hemorragia. Y el otro objetivo de esta primera etapa
control de la contaminación. Vamos a suponer intestino perforado, varias partes. Yo no voy a perder el tiempo, entre comillas, en tratar de suturar, ¿verdad? En tratar de hacer anastomosis. ¿Por qué? Porque el paciente se va a morir. Tengo 30 minutos para lograr sacar al paciente a la terapia intensiva, que será la segunda etapa, donde el intensivista probablemente tiene el mayor desafío de todas las etapas de recuperar al paciente como tal. En ese momento solemos decir, no tenemos paciente para hacer ninguna intervención. Entonces el paciente pasa a unidad de terapia intensiva, se trata de corregir la acidosis, la coagulopatía, se trata de corregir la hipotermia, se transfunda al paciente, o sea, se trata de estabilizar al paciente en la unidad de terapia intensiva. Ese intestino que estaba perforado, lo voy a clampear, como existen clamps especiales, ¿no? Clampear, o si es necesario hacer una ligadura de todo el cabo, solamente para evitar que se derrame más materia intestinal. En una tercera etapa, una vez que el paciente está hemodinámicamente estable, ahí yo voy a volver a entrar al quirófano y ahí sí voy a hacer el tratamiento definitivo, hacer la anastomosis, la sutura intestinal o el tratamiento de la lesión hepática. Ese sería el tratamiento definitivo. Entonces eso significa control de daño. Si intentáramos hacer todo eso en la primera etapa y vamos a terminar de hacer, pero el paciente iba a estar muerto hace rato. Entonces por eso se hace esta manera, este tipo de intervención. Y nada más que eso. Entonces nos vemos en la próxima lección. ¿Adiós? ¿Hicimos llamado? Sí, sí. Sí, pero